Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener el estudio bíblico de hoy, que estamos a miércoles 9 de diciembre. Y hoy vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis, ya que estamos detenidos en la iglesia de la Odisea, y vamos a tratar de avanzar un poquito más en este estudio para ver lo que el Señor quiere decir ahí, en este mensaje. Así que bienvenidos a todos los que os estáis conectando a este directo de Facebook, y podéis ir abriendo vuestras Biblias por el libro de Apocalipsis, porque ahí vamos a estar meditando en esta tarde un poquito más. Estamos en diciembre, los días son más cortos y anochece antes, ¿verdad? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es orar, pedirle al Señor que Él nos dirija, y entonces comenzamos el estudio. Así que os invito a que os unáis a mí en oración y le podamos pedir al Señor su dirección. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por todo lo que tú haces en nosotros, en nuestra vida. Bendícenos, cuídanos para que realmente podamos estar seguros en ti, haciendo tu voluntad. Enséñanos ahora, en este tiempo que abrimos tu palabra, para que todo lo que digamos y hagamos en esta tarde realmente esté honrando tu nombre y esté edificando tu iglesia. Guíanos en este estudio de Apocalipsis. Necesitamos entender los tiempos en los que vivimos, recibir ese mensaje que viene de tu parte para nosotros. Tu iglesia tiene que avivarse, tenemos que estar listos, preparados, ocupándonos en aquellas cosas que realmente tú esperas de nosotros. Gracias por mis hermanos que escogen cada día estudiar tu palabra, tener este tiempo especial para reunirnos y escuchar tu voz. Gracias, Padre, danos sabiduría en todo, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues puedo leer los saludos de todos los que han escrito en este chat en directo. Y a ver, veo Miriam ha sido la primera que ha saludado. Buenas noches, Miriam. También Germán. Bendiciones, Germán. Benito, buenas noches. Luis Romero, buenas tardes. Gabriel y Yolanda, buenas tardes. Bendiciones para vosotros. Juan Bermudo, Dios te bendiga también. Liliana, buenas tardes. Juan Vázquez, bienvenido, Dios te bendiga. Ana Rita, muchas bendiciones. Beatriz también ha escrito en el chat. Dios te bendiga, Beatriz. Y Paco y Rosario, Tamara también han escrito. Un saludo, bona nit. Paco saludando en catalán. Carmen Reyes, hola Carmen. Cuánto me alegro de veros a todos, de ver que estáis bien. Y como hemos dicho, vamos a seguir en el estudio de Apocalipsis. Capítulo 3, estamos del versículo 14 al 22, viendo lo que el Espíritu dice a la iglesia. Habíamos empezado viendo a quién va dirigida, un poquito acerca de la ciudad, de la Odisea, y estuvimos detenidos viendo lo de qué significa eso de ser tibios, porque aquí el Señor dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, ojalá fueses frío o caliente. Entonces, bueno, nos interesaba, queríamos saber realmente por qué frío o caliente. ¿No es mejor tibio que frío? En este caso no, porque no estamos hablando del nivel espiritual de una persona, sino sí. Pero ese es el error que algunos cometen cuando leen este pasaje y creen que se está hablando del nivel espiritual de uno. Pero no, está hablando de clases de personas. Entonces, en cuanto a clases de personas, es mejor fríos que tibios. Mejor calientes, claro, pero antes que tibios, mejor fríos, porque el frío es el no creyente. El frío es el que todavía no ha tenido una experiencia personal con Dios. Entonces, está en la oportunidad de que al escuchar el Evangelio
el Evangelio, la palabra de Dios le toque, el Espíritu Santo le convenza de pecado, pueda creer y pueda ser salvo. Pero el tibio cree que ya está donde tiene que estar. Él no siente la necesidad de arrepentirse, de creer. Por eso esto es un problema y por eso el Señor dice, te vomitaré de mi boca. En el original griego esa expresión, te vomitaré de mi boca, la traducción más exacta, así lo traducen ya algunas versiones revisadas, dice, estoy por vomitarte. Aún hay tiempo de salvación, porque ahora a continuación va a llamarse a esta iglesia al arrepentimiento, arrepiéntate. Entonces, el te vomitaré de mi boca está en futuro, estoy por vomitarte, porque el Señor siempre retarda el juicio. El Señor es paciente, muy paciente, mucho más que nosotros, porque nosotros a veces de paciencia tenemos poca. Pero el Señor es muy paciente y el Señor siempre espera un poquito más a la hora de desechar a alguien, de traer juicio. Dios espera. Dice en su palabra que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, refiriéndose a su segunda venida, sino que es paciente, dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el Señor espera, el Señor es paciente, da lugar para que las personas se arrepientan. Aún hay tiempo de salvación, esta iglesia todavía puede arrepentirse. Ahí estábamos, detenidos en este versículo 16, pero vamos a avanzar un poquito más y vamos a seguir en el versículo 17. Y mientras veo que muchos hermanos siguen conectándose y algunos saludando en el directo, un saludo para todos. Luz, veo ahí escrito su saludo y otros hermanos que han estado escribiendo. Versículo 17, Apocalipsis 3. Porque tú dices, lo dice él, lo dice la iglesia, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que esta iglesia cree. Esto es lo que la iglesia piensa. Se mira a sí misma, mira su posición en el mundo, mira lo que tiene y piensa, somos ricos, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Pero Cristo le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La opinión de Cristo en contraste con la opinión de los hombres acerca de sí mismos. A veces uno puede tener una opinión de sí mismo, pero al final, hermanos, lo que nos interesa a nosotros no es saber la opinión de mía o de los demás, sino lo que piensa Dios de mí. Al final lo importante es la opinión de Cristo. ¿Cómo te ve Jesús? ¿Cómo te ve Cristo? ¿Qué es lo que Él ve? Yo me doy cuenta que es muy fácil engañarnos a nosotros mismos. Dentro de la iglesia eso ocurre muchas veces. Sobre todo cuando no andamos rectamente, cuando no estamos haciendo lo que debemos delante del Señor, es muy fácil que buscamos justificarnos a nosotros mismos. Siempre intentamos ahí justificar nuestro comportamiento y es como tratar de engañar a nuestra propia conciencia, porque algo dentro de ti te dice que no está bien la cosa. Pero tú intentas justificar tu comportamiento, tu vida, tu actitud, a qué dedicas, en qué inviertes tu tiempo, y entonces tú te engañas a ti mismo. Te llegas a convencer a ti mismo de que no, pero está bien lo que yo hago, estoy haciendo lo que puedo, lo correcto, y nos justificamos a nosotros mismos. Y eso es un problema, porque recuerda, la característica principal de esta iglesia de la Odisea es una iglesia tibia, una iglesia religiosa, una iglesia que ha dejado a Cristo y a su palabra fuera. Eso sí, son súper religiosos. Y es una iglesia realmente así atractiva a los ojos de los hombres. Seguro que está llena de comodidades, seguro que está llena de entretenimiento, está llena de un montón de cosas que hacen apetecible pertenecer a esa iglesia. A mí muchas veces, hermanos, porque se van a vivir a otros lugares, por
por motivos distintos me preguntan: Víctor, ¿conoces una iglesia aquí en tal sitio? Hace pocos días una persona me preguntó en Barcelona: ¿conoces una iglesia en Barcelona? Y de pronto mi primera reacción es: sí, claro, conozco muchas. Pero después me quedo ahí pensando, porque le tengo que recomendar una iglesia. Y entiendo que la iglesia perfecta no existe. Eso ya lo entiendo yo, ¿eh? O sea, no es que yo soy un perfeccionista y a la hora de mirar la iglesia adecuada siempre veo defectos en todas. No se trata de eso. Es que realmente me quedo pensando qué iglesia le recomiendo, porque mi preocupación no es la perfección. Mi preocupación es qué se predica en la iglesia. Si la palabra de Dios tiene la preeminencia, está en el primer lugar. Si realmente el pastor y los líderes tienen la sensibilidad de tratar de conducir a las ovejas a la voluntad de Dios, a la escritura, lo que está escrito. Porque conozco muchas iglesias, pero quizás no las conozco en profundidad para saber. A veces tú conoces una iglesia, te invitan a predicar, vas, predicas, saludas a los hermanos, hablas con el Seminario Bíblico de Fe. He ido a 4 o 5 iglesias en Barcelona y el área metropolitana. Pero claro, yo voy, doy una clase de seminario, saludo a los hermanos estupendísimos, pero mi pregunta es: ¿y después en el día a día? Cuando no es el seminario, cuando no es que tú vas a predicar, ¿cómo es esta iglesia? Porque hoy en día no toda la iglesia está sana. Es algo muy triste, pero es la realidad. Hoy en día la iglesia está enferma, adolece. Es una iglesia que realmente busca la excelencia del mundo, busca el reconocimiento de los hombres, pero en muchos casos la palabra de Dios está olvidada. La llenura del Espíritu Santo no está. Queda escondida o disimulada buscando lo sobrenatural, lo espectacular. Pero realmente, ¿dónde está la obediencia a Dios, la consagración, la santidad, la integridad, darle el primer lugar a la iglesia? Recuerda, iglesia de Filadelfia, que hemos estudiado hace unos días atrás. ¿Qué es lo que elogia a Dios de la iglesia? Que no has negado mi nombre y que has guardado mi palabra. Eso es lo que el Señor resalta de lo que una iglesia tiene que tener. Todo lo demás, no digo que no tenga que estar, no, hay cosas que son buenas. Mira cuántas cosas el Señor podía haberle reconocido a Filadelfia, desde alabanza, a la fraternidad, a la obra social, a un montón de cosas. Pero el Señor le reconoce 2 cosas: no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. No vas a encontrar en la Escritura que Dios le dé más importancia a un tema que a la propia palabra. A leer la palabra, a estudiarla, a meditarla, a ponerla por obra, es la clave de todo hijo de Dios, de toda iglesia de Cristo. La iglesia de la Odisea, sin duda, ha dejado la Biblia a un lado. Es una iglesia que no estudia la palabra de Dios. Es una iglesia que dice: somos ricos, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Mira, si vamos un momentito al profeta Oseas, deja una marca aquí en Apocalipsis 3 porque vamos a estar volviendo. Y en Oseas capítulo 12, es uno de los profetas menores, Oseas 12, leeremos el versículo 8 y 9. Oseas 12, versículo 8 y 9. Dice: Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, ciertamente he enriquecido. ¿Cómo empieza? He hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Versículo 9. Pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te daré morar en tiendas, como en los días de la fiesta.
Aquí Efraín está hablando de una de las tribus de Israel y está diciendo ciertamente enriquecido. Es el mismo lenguaje de la iglesia de la Odisea. Yo soy rico, he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí ni pecado en todos mis trabajos. Bueno, no sé si es mucha presunción, pero si estudiásemos el contexto en el que el profeta está profetizando, resulta que es la opinión que Efraín tiene, pero no es la opinión de Dios, no es lo que Dios ve. Dios ve otras cosas. En la Odisea pasa exactamente igual. ¿Cuántas veces el cristiano piensa que está haciendo lo que tiene que hacer, que está donde tiene que estar, Dios está conmigo, Dios me cuida, Dios me bendice, nuestra iglesia es una iglesia gloriosa, y resulta que el Señor tiene otra opinión? Yo siempre digo, a mí no me interesa vivir engañado, hermano. Yo necesito vivir en la verdad, porque el engaño no te beneficiará en nada, no te llevará a ninguna parte. Vivir engañándote a ti mismo, si un día vamos a estar en la presencia de Dios y Dios nos va a decir, ¿te equivocaste? ¡Wow! Entonces, ¿qué? O sea, yo no me puedo equivocar. Estamos hablando de lo más importante que un hombre puede tratar, que es la salvación de su alma, la obra de Dios, el reino de Dios, su iglesia, la iglesia de Cristo. Entonces necesitamos estar seguros y haciendo lo que tenemos que hacer. Engañándonos a nosotros mismos, no adelantamos nada. Aquí habla de una forma desmesurada. Lo tenía todo y además incluso en el aspecto moral también habla. De hecho, cuando hoy en día miramos la iglesia, lo primero que uno ve de la iglesia, ¿qué es? Cuando tú vas a visitar una iglesia, ¿qué es lo primero que ves? El local, el edificio, ¿verdad? Tú ves las iglesias y lo primero que ves es cómo la iglesia está amueblada. Más allá, antes de ver a las personas, nosotros vemos lo estético. Es algo lógico, siempre nos fijamos en lo estético. No es lo mismo que llegas a una iglesia donde la pintura está muy vieja, donde los muebles están muy desgastados, donde no se ha cuidado la estética, a llegar a una iglesia y wow, verlo todo impecable, todo moderno, los asientos comodísimos, todo perfecto, ¿no? No, claro. Pero bueno, el otro día yo os estaba diciendo que no es que sea pecado o esté mal buscar la comodidad en la iglesia, no. No hemos sido llamados a irnos a un monasterio y azotarnos la espalda y pasar frío en una celda de castigo. No, no hemos sido llamados a eso. Pero tenemos que tener una escala de prioridades. Tenemos que tener una visión de saber qué es lo importante, qué es lo más importante. Y en base a eso, ocuparnos en todo, pero dando prioridad a lo que es prioritario. Carmen pregunta, perdón, dice, por mi ignorancia, pastor, ¿a qué te refieres vivir de manera hipócrita, engañándonos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos identificarlo para rectificar? Bueno, pues ahí estoy explicando un poquito todo esto. Nos engañamos a nosotros mismos cuando entendemos que la forma en la que vivo ya es la correcta, ya no tengo que añadir nada a mi forma de vida espiritual. Cuando ponemos las cosas del mundo antes que las cosas de Dios. Cuando aún dentro de la iglesia buscamos, como yo os estaba diciendo, lo estético, la imagen, el sonido, y la palabra de Dios no se predica. Cuando hacemos eso es cuando estamos viviendo, creyendo que lo tenemos todo, pero en realidad no tenemos lo fundamental. Los fariseos, Jesús les acusó muchas veces de ser unos hipócritas. ¿Y qué hacían los fariseos? Bueno, los fariseos siempre trataban de mostrarse como personas muy santas, muy impecables ellos, muy espirituales.
Jesús una vez comentó el caso de un fariseo que se ponía a orar y lo hacía públicamente para que todos lo viesen, y levantaba sus manos al cielo y decía: gracias, Señor, porque yo no soy como estos pecadores. En cambio, allí había un pecador que golpeaba su pecho, estaba humillado, su rostro a tierra, y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Entonces, el fariseo era muy celoso de la religión. Jesús les dijo: ¿coláis el mosquito? ¿Por qué le dice coláis el mosquito? Porque no toleraban ni una así pequeña, siempre estaban vigilando a los hombres. A Cristo lo vigilaban siempre, siempre estaban pendientes de Jesús. A ver si deja que sus discípulos trabajen en día de reposo. Bueno, trabajar una vez, se pusieron a recoger espigas para comer los granos de trigo. Y ya se le echaron encima. ¿Cómo permites que tus discípulos cojan espigas el día de reposo? Siempre andaban buscando, vigilándole a ver en qué se equivocaba, colaban el mosquito, no toleraban ni así. Son esos líderes que están en las iglesias y más que pastores son policías, están siempre vigilando a ver si el hermano lo vemos que falle en alguna cosa, a ver dónde se equivoca, a ver... Pero Jesús decía: coláis el mosquito y os tragáis el camello. Después resulta que cuando miraba su propia vida, había cosas que fallaban y no eran mosquitos, eran cosas muy graves. Mira, en el caso de los fariseos, ¿qué pasaba ahí? Pues que resulta que estaban rechazando al Hijo de Dios. Conocían las Escrituras, pero las ignoraban. No tenían conocimiento realmente de lo que Dios les quería decir en las Escrituras. Un caso de hipocresía en nuestros días sería ese: estar pendientes siempre de los detalles. Hay hermanos que les pasa eso, siempre están vigilando. Es que el color de estas paredes no es el apropiado para la iglesia. Esta iglesia no está en la excelencia de... Es que falta esto, es que falta aquello, es que falta... Pero después resulta que sus vidas de espirituales son muy pobres. No leen la Biblia, no la escuchan. Si hay estudios bíblicos, ellos pasan de todo eso. Ahora, si hay un concierto del cantante famoso, ahí están en primera fila. No tienen una vida de oración. Bueno, eso sería ser un hipócrita, engañarse a sí mismo, pretender soy el cristiano más santo, pero resulta que mi relación con Dios es pobre. Es lo que le pasaba al pueblo de Dios. Dios dice: este pueblo de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Hay hermanos que en la alabanza del domingo, ¡wow!, los ves ahí realmente espectacular, emocionados, lloran. Gritan: gloria a Dios, aleluya. Hay manifestaciones espirituales. Caen postrados ante la presencia de Dios. Pero el resto de la semana es una vida de pecado. Una vida de primero lo mío. Ir a un estudio bíblico, a una reunión de oración. No, hombre, no tengo tiempo para eso. Ahora, para otras cosas sí. Para ver una película, para irme con mis amigos a tomar algo a un bar, para hacer esto... Eso es ser hipócrita, a eso nos estamos refiriendo. Y la iglesia de la Odisea le pasaba esto. Recuerda, ¿cuál era el problema de la iglesia de la Odisea? Habían dejado a Jesús fuera. Era una iglesia que no leía la palabra de Dios, que no estudiaba la palabra de Dios. Cristo estaba llamando a la puerta a ver si alguno le quería abrir para entrar. Bueno, hoy en día, si tú observas, la iglesia se ha ido amoldando al mundo, nos hemos ido adaptando. Si miramos para atrás en el tiempo, la iglesia ¿cómo era? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo era la iglesia de los Hechos? ¿Cómo era la iglesia de los primeros siglos? Porque después entramos en un tiempo de oscuridad en la iglesia, no la podemos usar como una iglesia modelo. Después viene el tiempo de la Reforma. Y podemos volver a tener la iglesia modelo. ¿Cómo era la iglesia de los primeros siglos? ¿Cómo era la iglesia de los grandes avivamientos en los siglos posteriores a la Reforma protestante? ¿Cómo eran esas iglesias? Bueno, solo tienes que mirar atrás. Ya dijimos que en breve tendremos que meternos a estudiar historia de la iglesia, porque considerar nuestra historia nos llevará a aprender de lo bueno y a evitar lo malo que se haya hecho en la historia. Si tú miras en la historia y observas cómo era la iglesia fiel a Dios en las diferentes épocas, ¿qué es lo que hacía esa iglesia?
¿De dónde venían los avivamientos? Bueno, vas a ver que lo que la iglesia hacía era vivir para Cristo. No tenían tiempo para estar ocupándose en otras cosas. Era una iglesia que predicaba la palabra de Dios. Fundamentalmente eso es lo que la iglesia hacía, predicar la palabra de Dios. Y su vida espiritual era óptima. Era una iglesia que estaba en comunión con Dios, que oraba, había armonía, tenían un mismo sentir, era una iglesia que crecía, era una iglesia que Dios la iba desarrollando poco a poco. ¿Por qué? Porque tenían lo fundamental, la palabra. Después nos encontramos que en las otras épocas donde la iglesia ha estado en oscuridad fue fundamentalmente porque se dejó de leer la Biblia. Ese es el problema. Ahora bien, observa la iglesia hoy en día. No escuches lo que yo digo, puede ser mi opinión. Yo puedo mirar la iglesia y me puedo equivocar. No sé, cada uno tenemos que observar la iglesia en general. Pregúntate, ¿la iglesia en general cómo está? Pregunta, ¿mi iglesia cómo está? Para responder a eso, no me hables de si el grupo de alabanza, su equipo audiovisual, costó 12.000 euros. No me digas eso, no me expliques que la iluminación de la iglesia tiene 20.000 vatios. No me expliques que nuestros sistemas de calefacción, de entretenimiento, el programa de la iglesia de entretenimiento, ni siquiera de obra social, no me expliques todo eso. Todo eso es digno, está bien. Todo eso es algo que puede honrar a la iglesia. Pero mi pregunta siempre será la misma. ¿Y la palabra de Dios dónde está? ¿Qué programa de estudio bíblico tiene la iglesia? ¿Qué plan de formación de discipulado? Lo que la Biblia dice. Porque el llamado de Dios fue id y haced discípulos. No dijo id y establecer iglesias y hacer vida social, actividades lúdicas. No, dijo haced discípulos. Un discípulo se hace sobre la Escritura, no te olvides. Entonces nuestra pregunta es esa. ¿Dónde está la palabra de Dios en la iglesia hoy? ¿Dónde está la consagración a Dios, a su iglesia? ¿Qué importancia le damos? Muchas veces el creyente tiene la iglesia como un lugar de entretenimiento. Hemos añadido eso a nuestra vida, entre otras cosas que tenemos, y ahí está. Arrogancia, puede ser, el mundo metido en la iglesia, cómo están los tesoros en los cielos. En la tierra la Odisea tenía un montón de tesoros, hasta tal punto que decían, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de ninguna cosa. Bueno, pero están equivocados. El Señor dice, no, pero en realidad eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sabes, dice el Señor, y no sabes, ese es el problema. Cuando uno no sabe, ese es el problema. Ese fue el problema de Israel. Dios le dijo a su pueblo, fuisteis llevados cautivos porque os faltó conocimiento. No sabían. ¿No saber el qué? Las Escrituras. Ignoraban las Escrituras. Jesús le dijo a los saduceos, erráis porque ignoráis las Escrituras. Cuando el pueblo es derrotado en Jai, Dios les hace detener la conquista, tienen que tomarse unos días para leer la palabra de Dios, para copiar la palabra de Dios, para volver a tener en cuenta este libro antes de ir a conquistar. Siempre el problema es ese, siempre, hermanos, siempre. Analízalo, míralo, pregúntate, o sea, observa. No lo hacemos para criticar a nadie, lo hacemos para edificar la iglesia. Yo soy el primero que tengo que mirar por lo mío, mi vida, mi iglesia, mi casa, cómo está la palabra de Dios. Es un alimento espiritual para cada día. Necesito esa palabra de Dios cada día, siempre, cada día. Entonces, tenemos un problema generalizado, porque la excelencia del mundo en la iglesia está en su nivel más alto. O
O sea, tenemos de todo lo que podemos desear. Cuando yo hablo así, tengo que tener mucho cuidado porque yo sé que algunos hermanos no entienden lo que estoy explicando. Primero, no es mi opinión, es lo que la Biblia dice. Pero tengo que tener cuidado porque cuando hablo me doy cuenta que muchos no lo entienden. Si yo, por ejemplo, hablo y digo, fíjate las iglesias, ¿en qué se invierte más dinero en las iglesias hoy en día? Piénsalo. ¿A qué se le dedica más tiempo en las iglesias hoy en día? Piénsalo. Hablo en general, ¿eh? O sea, no estoy señalando a nadie en particular, en general. No sé en qué estás pensando, pero yo te lo voy a decir. En la industria musical. Eso es lo que más resalta en la iglesia hoy en día. Los grupos de alabanza, los medios audiovisuales, eso es lo que más resalta hoy en día en las iglesias. Claro, cuando yo hablo así parece que estoy criticando la alabanza y no estoy haciendo eso. Por eso intento ser cuidadoso y explicarme. O sea, no estoy criticando la alabanza. Nancy dice en los edificios, sin duda también, o sea, cierto. No critico la alabanza forma parte de nuestra vida como creyentes. Yo soy pastor, pero también formo parte del grupo de alabanza. Estoy ahí. Entonces, pero tenemos que dar la prioridad a lo que tiene la prioridad. De pronto vivimos en un tiempo en el que la iglesia, tenemos verdaderos artistas en la iglesia. Pero no sé si tú te has dado cuenta que no todos los artistas en la iglesia son verdaderos siervos de Dios. No ocurre eso siempre. Mira, para empezar, cuando un cantante cristiano se comporta de según qué forma, a mí que me perdonen, pero yo no entenderé la actitud cuando un cantante de cristiano tiene su manager, tiene su representante. Si lo quieres invitar para que venga a tu ciudad a cantar alabanzas a Dios, tienes que hablar con el representante. El representante te va a decir, está bien, primero tenemos que mirar agenda. La agenda de este cantante está completa para todo el año. Si quieres para el año que viene hablamos. Sí, me interesa para el año que viene, está bien. Entonces hablemos lo primero del caché del cantante. El caché, este cantante por un concierto que empieza, dura, termina y se recoge y tal, son unas 3-4 horas. Entonces el caché de este cantante son 25.000 euros. Y te lo dicen así. Este cantante, su caché, si quieres que venga, son 25.000 euros. Además, después están todas las condiciones. Evidentemente tenéis que pagarle el viaje. Él vuela en primera clase y viaja con todo su equipo. Su equipo suelen ser entre músicos, asesores, montadores, incluso hay maquilladores, etcétera. Suelen ser pues grupos que pueden oscilar entre 10, 20 o incluso más personas. El alojamiento es, ellos te dicen en qué hotel. Hoteles son de primera calidad, o sea, de primera categoría. Hoteles de 5 estrellas. El cantante le tienes que alojar en la suite. El resto del equipo, ellos te dicen las habitaciones cómo tienen que ser, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hermano, digno es el obrero de su salario, todo lo que tú quieras. Pero yo conozco otros cantantes cristianos que no hacen eso y que honran el nombre de Dios y son súper profesionales. Hay un pastor en Madrid que es un cantante excepcional, compositor excepcional. El otro día estábamos en una reunión de Zoom y yo estaba moderando un grupo y él estaba en mi grupo. Y estaba ahí en el grupo como cualquier otro, yo moderaba el grupo. A este cantante, no digo nombres, pues para no ni incomodar a nadie, ni tampoco que parezca que critico a nadie cuando hablo negativamente. Este cantante, la empresa Sony le propuso grabar música para ellos, para Sony, eso lo hubiese elevado a la fama y ganar mucho dinero. Él lo rechazó y
y tiene un montón de discos grabados y todo, pero ahora está pastoreando una iglesia y es una persona sencilla. Y podía estar haciendo conciertos y cobrando cachés de 25.000 euros o más, pero no lo hace. ¿Por qué? Bueno, porque él entiende, delante de Dios y conforme a su palabra, que eso se hace de otra forma. Entonces, ¿qué piensas tú de estos cantantes que hacen eso? Bueno, pues no lo sé, o sea, cada uno que tenga su opinión. Yo te digo que ningún personaje en la Biblia fiel a Dios hizo algo parecido. ¿Tú te imaginas a Juan el Bautista? ¿A Pablo? ¿A alguno de estos hombres cuando una iglesia les dicen, hermanos, tenéis que venir a predicar a nuestra iglesia? Y estos hermanos te dicen, sí, porque yo te he hablado de cantantes, pero también en predicadores también está, lo mismo. Y ellos te dicen, sí, habla con mi representante. Pablo con representante, Juan el Bautista con representante y con caché. Es que él no va si... O sea, para una iglesia de 50 miembros no va, porque no le podéis pagar el caché y no le podéis costear todos los gastos que él requiere. O sea, tú no puedes invitar a este cantante o a este predicador apóstol y lo alojas en tu habitación de invitados en tu casa y le das una ofrenda. No, tú no puedes hacer eso. Tienen un caché, tienen una reputación, tienen hasta guardaespaldas. Y bueno, y la gente los idolatra. Y firman autógrafos que no veas, ¿no? Y bueno, ¿te imaginas a David, al rey David, con su arpa? David, nos gustaría que participes en un evento especial para predicar la palabra de Dios y queremos que haya alabanza. ¿Vendrías? Es que mi caché, es que yo por menos de esto no voy, yo cobro tanto, hay que ir a matar a Goliat. Bueno, no, es que no, bueno, si pagáis bien voy y lo mato. No encontrarás, esos formatos de hoy en día no están en la Escritura. Yo sé que algunos dirán es que, bueno, vivimos otros tiempos, la iglesia ha cambiado mucho, pues a lo mejor eso es lo malo, que hemos cambiado mucho y que son otros tiempos, que el mundo se ha metido en la iglesia. Y repito, no estoy criticando los grupos de alabanza, nosotros tenemos nuestro grupo Celobert, ya vais a ver el concierto que hemos grabado y preparado para el día 25. Pero yo podía haber dicho, estos días hemos tenido mucho trabajo, grabando audio, grabando vídeo, hermanos haciendo montajes. Habéis visto que algún día yo he tenido que retrasar el estudio 1 hora. Algún día he llegado corriendo, me he sentado aquí, corre para dar el estudio. Yo perfectamente podía haber dicho, hermanos, suspendemos 3 días el estudio bíblico porque estamos montando un concierto. Si yo hago eso, yo ya no duermo tranquilo por las noches. Y estaría totalmente justificado. Porque dices, bueno, si al ritmo que vamos vas a dar 365 estudios en un año mínimo, porque después tenemos domingos, hay seminario, también doy estudios bíblicos, hacemos otras... Entonces, porque dejes 3, 4, 5 días de dar un estudio al año, no pasa nada, ¿no? Igual es también eso ser muy radical o muy fanático, ¿no? Hermano, escúchame bien. La Biblia dice, no 365 días al año. Todavía delante de Dios creo que no es suficiente. Entonces yo no puedo decir, vamos a suspender un estudio bíblico porque tengo que ocuparme en un tema de la alabanza. No. Vamos a seguir dando el estudio bíblico y buscaré el tiempo para hacer lo de la alabanza. ¿Entiendes? Esto debéis hacer sin dejar de hacer aquello, dice la palabra de Dios. Eso es tener una escala de prioridades. ¿Cuál es la prioridad de la iglesia? Yo no entiendo que haya hermanos que se vuelquen en la alabanza. Estoy hablando de la alabanza, podríamos hablar de cualquier otra cosa, actividades dentro de la iglesia. Yo no entiendo que alguien se vuelque con la alabanza, que dejen de trabajar para poder estar en un ensayo, que inviertan horas en todo eso, pero que después no tengan tiempo para participar en un estudio bíblico, en los estudios bíblicos. Yo eso jamás lo entenderé.
porque altera las prioridades de la palabra de Dios. Dicho de otra forma, para que quizás lo entendamos mejor, tu alabanza no será genuina, no será aceptable si tu vida espiritual no está bien. ¿Cómo está bien tu vida espiritual? Dando prioridad a la palabra de Dios y a la oración, al tiempo personal con Dios. Yo no entiendo que la Iglesia esté dispuesta a organizar un concierto de alabanza con el cantante famoso gastando miles de euros, haciendo pagar a la gente una entrada. Todo eso tiene su doble cara, porque de pronto yo estuve cuando era jovencito, estuve en un concierto de un cantante muy famoso que vino a Barcelona y yo fui a ese concierto y me lo pasé estupendamente, disfruté un montón, pero eso no justifica según qué cosas. Por ejemplo, yo pagué mi entrada, estoy hablando de hace 20 años, y yo pagué mi entrada, lo que hoy en día en euros serían unos 12 euros, entonces unas 2.000 pesetas, yo pagué mi entrada. Y cuando tú dices, pero es que cobrar entrada, y te dicen, bueno, pero es que es voluntario, hay que cobrar una entrada para poder cubrir los costos, hay que pagar toda la infraestructura, los viajes, todo, yo lo entiendo eso. Entonces se entiende que es como una ofrenda, se exige una entrada, pero es como una ofrenda. Sí, pero yo ese día que fui al concierto, para entrar había gente que no les dejaron entrar porque no tenían la entrada. Y exactamente había allí un matrimonio que estaban diciendo al portero, le estaban diciendo, pero es que nosotros no tenemos dinero para pagar la entrada. Y el portero, me acuerdo perfectamente, que les dijo, hermanos, yo lo siento mucho, pero es que son las normas. Si no pagáis una entrada no podéis entrar. Quizás encontréis algún hermano que os pueda ayudar y... Entonces eso no es... ¿Entiendes? Para la gloria de Dios no es. Al final no se diferencia en nada del resto de los conciertos que se hacen en el mundo. Está el cantante famoso, tiene sus guardaespaldas, se cobran unas entradas, él tiene su cachete y cobra su sueldo, etcétera, etcétera. Y después estos personajes, tú miras vídeos en YouTube y de pronto te enteras que a este lo está investigando el fisco, Hacienda en Estados Unidos, porque ven que las cuentas no cuadran. Vive en una mansión de 10 millones de dólares, tiene no sé cuántos coches lujosos, tiene no sé cuánto, pero declara al año una cantidad muy pequeña de dinero. Entonces, hermanos, no es por hablar de nadie, no es por criticar a nadie, no es porque... sino que... ¿qué es la Iglesia? ¿A quién servimos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo predicamos? Tenemos que ser serios, porque esto que tenemos en nuestras manos, a Cristo le costó su vida, y el llamado es ir a predicar el Evangelio para salvación. Y ya no estoy entrando en lo que se hace en estos eventos, sea un telepredicador, sea un cantante famoso, porque ¿qué se hace en estos eventos? Mira, hay letras de canciones de estos cantantes que yo creo que está refiriéndose a Dios, al amor de Dios y eso porque soy cristiano. Pero una persona del mundo escucha esas canciones y yo me pregunto, ¿se llevan el mensaje del Evangelio a sus casas? Hay canciones que sí, pero hay canciones que ni siquiera mencionan a Cristo, no hablan de Dios. Una canción que dice, por ejemplo, pues tú eres para mí alguien tan especial, desde que te conocí estás presente en mi vida, cada día cuando me levanto mi primer pensamiento eres tú, etcétera, etcétera. Yo como creyente estoy pensando en Dios, que oh, el Señor, sí, sí, sí. Pero una persona que no cree escucha esa canción y se la puede dedicar a su novia o a su novio. ¿Por qué no habla de la sangre de Cristo? No, hombre, es que hablar de la sangre de Cristo no es apropiado en el lenguaje de hoy en día de las canciones. ¿Has considerado los himnos
clásicos que se escribieron en esos años de los avivamientos del 1800 y en la iglesia, Sublime Gracia es la canción que más se ha interpretado en todo el mundo, la canción que más se ha cantado. Se ha cantado en actos oficiales con presidentes de gobiernos, en inauguraciones de todo tipo. Es una canción que suena en todas partes. Y bueno, esa canción predica el Evangelio de Jesús. Es una canción que cuando suena, llega con un mensaje. Cierto que se ha modificado mucho la letra y hay gente que canta Sublime Gracia, pero con las letras adaptadas. Bueno, vivimos tiempos muy confusos, hermanos. Realmente yo sé que nos gusta engañarnos y que cuesta mucho tratar de vivir en esa humildad, porque el mundo tiene una oferta tan grande para nosotros y nos cuesta ver, ¿no? Nos cuesta realmente ver la realidad. A ver, déjame, que habéis comentado cosas por aquí. Nancy decía, yo creía que no era cierto hasta que me tocó vivirlo en carne propia. La familia pastoral tenía que ser servida con desayuno continental y café Starbucks, y la variedad física, y la vanidad física era muy notable, que no veo bien las letras por ahí. Sí, no, es cierto, hermanos. Imagínate a Juan el Bautista, ¿no? Que tú le dices, Juan, ¿vendrías a predicar el Evangelio? Y te dice, sí, pero tengo que viajar en primera clase, me tienes que alojar en un hotel de 5 estrellas y mi caché son 10.000 euros. ¿Qué? Bueno, y si no quieres hablar de los personajes bíblicos, siempre nuestro modelo será Jesús. ¿Te imaginas a Jesús? Uno de los apóstoles, Jesús, mira, tienes que ir a un lugar, a un pozo, un lugar a las afueras de una ciudad. Tienes que ir a ese lugar porque deberías entrevistarte con una mujer samaritana, con una vida desordenada porque ha estado con varios hombres, pero tienes que ir para hablar con ella. ¿Te imaginas a uno de los showmans de la farándula cristiana que le planteasen eso? Miraría así, diría, pero ¿qué te has creído? Bueno, no hace muchos años aquí en la Laboral, algunos de los que estáis por aquí estuvisteis en esa campaña, y un predicador argentino y otro chileno que estuvieron ahí dando conferencias, y recuerdo como si lo estuviese escuchando hoy. Me acuerdo que el predicador este decía, yo por menos de, no me acuerdo cuánto dijo exactamente, me acuerdo sus palabras, pero no sé si dijo 600 euros o 900 euros. Yo por menos de este dinero no voy a predicar a ningún sitio, dijo. Lo dijo así. Y además presumía de su Rolex de oro de no sé cuántos miles de dólares. Y llegó a decir, los que no viven así a lo grande son unos pobrecitos. Cuando estén en los cielos, el Señor les dirá, vosotros al rincón aquel de allí, pobrecitos, porque no tuvisteis visión de grandeza, ¿no? Vosotros al rincón aquel de allí, pobrecitos. Y se apoyó en su predicación en el texto que dice que cuando los israelitas salieron de Egipto, se llevaron el oro, las joyas y eso de los egipcios. Dice que estos tenían visión de ser hijos del rey. Se llevaron las riquezas de los egipcios porque tenían visión de ser hijos del rey. Bueno, llevaban 400 años de esclavitud. Ni todo el oro de Egipto hubiese pagado su salario. Y después la mayor parte de todo ese oro sirvió para, ya sabes qué cosas, para construir un becerro de oro y otras cosas parecidas. Bueno, también hay que decir que después también se utilizó posteriormente para otros fines buenos, podríamos decir. Pero eso es sacar textos de su contexto, explicar lo que la Biblia no dice para justificar que tú vivas en riquezas. Y eso es un engaño. Cuando yo hablo de todo esto, de estos creyentes que cobran cachés, de
de que se idolatra a estas personas, etcétera, etcétera, lo hago con tristeza. No lo hago para juzgar a nadie. El Señor es quien juzga. Nosotros solamente debemos observar los frutos y siempre considerándonos a nosotros mismos, porque podemos estar fallando a otra escala, pero es lo mismo. Delante de Dios exactamente igual. Entonces, todo esto es para mí. No es para estar ahí vigilando a ver a quién me cargo y a quién juzgo. No, no, ni mucho menos. Ahora, también la palabra de Dios nos enseña a denunciar dónde está la mentira, el fraude, dónde están los lobos disfrazados, dónde están los falsos profetas. Todo eso hay que denunciarlo, porque la Iglesia es de Cristo y tú y yo hemos sido llamados a presentar defensa del Evangelio. Me acuerdo una vez que dando clases del seminario bíblico de fe, por aquí cerca, la materia que estábamos estudiando, no recuerdo ni qué materia era, hace unos años de esto, y surgió un tema parecido a este que estamos hablando ahora. Y la pastora de esta iglesia era una pastora brasileña que llevaba unos años en España. Me acuerdo que al terminar la clase del seminario habló conmigo y me dijo: ese tema es muy interesante y pienso que es muy necesario. Aparte del seminario, ¿te animarías a dar unos estudios en la iglesia sobre ese tema? Me gustaría que la gente de la iglesia conociese esto, porque creo que realmente fallamos en cosas importantes y es verdad, tenemos la palabra de Dios descuidada, exaltamos las cosas del mundo justificando que viene. ¿Te animarías? Y yo dije: sí, no, claro que sí. Le dije: mi caché son de 5.000... No, no, es broma, no tengo caché. Le dije: sí, no, claro, claro que sí. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Pues fin de semana, quizás los sábados por la tarde, unos cuantos sábados por la tarde. Vale, de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo y pactamos que durante un mes y medio, durante 4 o 6 sábados por la tarde, daría una serie de estudios sobre este tema. El tema de la iglesia de la Odisea. Me he enriquecido, soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad, descuidamos la palabra de Dios, exaltamos al hombre, al artista, traemos las artes del mundo a la iglesia y eso es lo más importante, pero no hay predicación de la palabra. Y me acuerdo que en el primer estudio que di, pues incluso presenté un audiovisual, como un PowerPoint, algo así. Y claro, yo cuando hablé de algunos de estos cantantes mencioné algún nombre. No estaba así en internet, era algo en una iglesia con un grupo de 30, 40 personas. Entonces yo mencioné el nombre de alguno de estos cantantes. Porque claro, si yo estoy diciendo cosas, quiero que se compruebe que realmente no me lo estoy inventando. Hoy en día yo he hablado sin decir nombres, pero si tú entras en YouTube y pones esto, cantantes cristianos, dinero, pones unas cuantas palabras claves y en llegas verás qué montón de vídeos te van a salir de cantantes cristianos hablando de sus vidas, de lo que ganan, de lo que no, de sus... y bueno, cosas parecidas, ¿no? Entonces, al terminar el estudio, nos saludamos los hermanos, tal. Yo me di cuenta que algunos estaban incómodos en el estudio. Pero es normal, cuando predicamos la palabra de Dios siempre tiene que haber alguien incómodo. Si no, igual no estamos predicando bien la palabra de Dios. Y me acuerdo que después mi hermana Rosario, que está por ahí escuchando también el estudio esta tarde, habla Paco Pérez, pero están ahí Rosario, Paco, Tamara. Me acuerdo que mi hermana dice: oye, que la pastora ha hablado conmigo y me ha dicho que te dijese que suspendemos los estudios bíblicos, que no vengas más a dar estudios bíblicos de estos porque ha habido unos cuantos miembros en la iglesia que se han ofendido porque has mencionado a este cantante cristiano. Y yo le dije, claro, yo tenía varias preguntas, ¿y por qué no ha venido a hablar ella conmigo? Y estoy hablando de lo que me pidió ella que hablase. Hemos predicado la palabra. ¿He dicho algo en contra de lo que la Biblia dice? La pregunta, ¿hemos predicado la palabra de Dios o nos hemos dedicado a criticar personas?
Entonces, cuando te encuentras con eso, no sabes si reírte o llorar, porque te da mucha tristeza. O sea, fíjate, para empezar, la autoridad que tiene el pastor. Entiendo de que la Iglesia falla en esto, vamos a predicar la palabra. Pero si los creyentes, si los miembros se ofenden, entonces callamos. No hablemos más de esto, que se ofenden los creyentes. Bueno, vuelvo a preguntarte, considera cualquier personaje de la Biblia, Pablo, Juan, el mismo Jesús, ¿te los imaginas diciendo, ay, cuidado, no digas esto que se puede ofender a alguien? ¿Te imaginas a Juan el Bautista? No digas esto que Herodes se puede ofender, que Herodías se puede ofender. No hables así, que vas a crear un ambiente incómodo. Bueno, pues sabes lo que pasó, ¿no? Juan predicó lo que tenía que predicar y te acuerdas cómo terminó la historia, ¿no? Le cortaron la cabeza. Primero estuvo unos días en la cárcel y al final le cortan, lo decapitan. Pero quiero que te acuerdes de lo que Jesús dijo de Juan el Bautista. ¿Lo recuerdas? Juan el Bautista dijo acerca de Juan que no ha habido un profeta más grande que Juan. ¿Cómo? ¿Ni Elías? ¿Ni Moisés? ¿Ni cualquiera de los profetas? ¿Isaías, Jeremías? Vaya, el punto de vista de Dios parece que es distinto a nuestro punto de vista. Jesús dijo, no se ha levantado otro profeta como Juan el Bautista. Y añado yo algo, pero en el reino de los cielos os digo que aún un niño es mayor que Juan el Bautista. Vaya, vaya, vaya. Quizás nuestra forma de entender el reino está distorsionada. Quizás estamos demasiado amoldados al mundo y nuestra capacidad para ver está nublada. No sé, pero nuestra prioridad, nuestra preocupación tiene que ser tener la mente de Cristo, hermanos. Ese es el objetivo. O tienes tu mente o tienes la mente de Cristo. Mi mente siempre me va a llevar a las cosas que me gustan, a lo que el mundo ofrece, a los placeres de esta vida y de la carne, que son muchos y muy atractivos. Y si traemos todo eso a la Iglesia, ¡wow!, estamos siendo los mejores cristianos del mundo y encima disfrutamos y estamos aquí celebrando y estamos haciendo de todo. Y hay que tener mucho cuidado. Uno de estos cantantes tan famosos, precisamente es el cantante al que yo fui a ver hace 20 años en un concierto en Barcelona. De pronto lo escuchas hablar ahí en internet, en vídeos que salen suyos, wow, y dices, ¿qué ha pasado? Recuerdo sus comienzos y lo tenía por un creyente digno. Y ahora hay vídeos suyos que lo oyes ahí hablar de que tenemos que pensar como millonarios, que tenemos que tener ambición y hay un vídeo que sale hablando y dice, yo le digo a mis hijos que tienen que pensar como millonarios, que tienen que soñar con ganar millones de dólares, que tienen que... Y en medio de eso dice, y el otro día mi hijo pequeño me dice, papá, ¿cómo es? Ahora no recuerdo las palabras exactas, pero el hijo pequeño le vino a decir algo de pensando en el futuro, ¿no? Y yo ganaré millones o no sé qué, no sé cuántos. Y él se ríe, al auditorio que les está hablando se ríe, y les dice, ve, ya se lo creyó. Eso, así yo estoy orgulloso de mi hijo, no sé qué. Hermanos, la Odisea, la iglesia de la Odisea, seguramente es esta iglesia que nos toca vivir hoy en día. Y o nos dejamos llevar por la corriente, o nos plantamos delante de Dios y decimos como Josué, mira, vosotros servid a quien queráis, pero yo y mi casa serviremos a Dios. O tomamos una actitud radical y le damos prioridad a las cosas que son prioridad. O bueno, vamos a dejarnos llevar, nos lo pasaremos muy bien, viviremos momentos tremendos en la iglesia, pero ¿y el Señor qué opina?
Esa es la cuestión. Mi mayor preocupación es ¿qué piensa el Señor de nosotros? De mi vida, de mi iglesia, ¿qué es lo que Dios piensa? ¿El Señor realmente me está diciendo bien, buen siervo y fiel? ¿Estás siendo fiel en lo que debías de serlo? ¿O tiene reproches para mí? Estamos en la última de los 7 mensajes. A Éfeso ya te acuerdas, no, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Señor, pero es una iglesia que trabaja mucho, se enfrenta a los falsos apóstoles, es una iglesia que hace obra social, es una iglesia que está siempre. No, pero están dejando mi primer amor. Están haciendo cosas y no las están haciendo por amor, las están haciendo por otros motivos. Y ahora la iglesia de la Odisea. Eres tibia, por lo tanto estoy por vomitarte de mi boca. ¡Wow! Palabras duras, ¿no? Es una expresión fuerte. Bueno, Jesús nunca trató de predicar así como yo antes os decía, que nadie se ofenda. Mira, me callaré esto, no diré aquello, no quiero que la gente se ofenda. La palabra de Dios es agresiva. Si se predica, siempre alguien se va a sentir ofendido, siempre te lo garantizo. No puedes predicar la palabra de Dios y esperar que el mundo te dé premios. ¿Qué es lo que pasa también en todo este mundo de la iglesia? Hoy en día vas a encontrar que cuando se celebran premios de estos como la entrega de Grammys, los Grammys son como los Oscars, pero en el mundo de la música. Y de pronto tenemos el Grammy al mejor cantante de música espiritual, o no sé cómo lo llaman, ¿no? Y ahí está el cantante cristiano evangélico que le están dando un premio. Yo cuando veo esto pienso, algo estamos haciendo mal. Cuando el mundo le da premios a los cristianos, es que algo, te aseguro, algo estamos haciendo mal. Y dirás, ¿por qué? No sé, piénsalo tú. No esperes que yo te lo diga todo, ¿no? Reflexiónalo. Si hacemos lo que tenemos que hacer, y ahora preguntas, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el Evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra misión principal, predicar su palabra. Si hacemos eso, si tú predicas, ¿qué es lo que dices? Pues dices, este mundo está siguiendo la corriente de Satanás. Viven en pecados. Están ofendiendo a Dios. Si tú no llevas a las personas a que vean el pecado en sus vidas, jamás sentirán la necesidad de arrepentirse, jamás sentirán la necesidad de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal y seguirán muertos en sus pecados. Si tú predicas el Evangelio, algunos, no muchos, algunos, de pronto se darán cuenta de la verdad, se arrepentirán de sus pecados, se salvarán y serán salvos. Y el resto, ¿sabes lo que pasará? Se sentirán súper ofendidísimos. Es posible que te tachen incluso de xenófobo, de incitar al odio, esos nuevos conceptos que aparecen en esta época en la que estamos viviendo. Pero no te van a dar premios, te lo aseguro, el mundo no te va a dar premios. Ahora, si yo soy un cantante, un profesional de la música, hago una música estupenda y mis canciones, mis letras no ofenden a nadie, pues es normal que el mundo me da premios. Pero ¿es eso lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Para eso nos ha llamado el Señor? El libro de los Salmos es el libro más largo de la Biblia, ¿verdad? 150 capítulos. Y el capítulo más largo es el 119. Y los Salmos son canciones de adoración y alabanza a Dios. Y el antiguo Israel tenían su grupo de adoradores, tenían sus directores de alabanza. No, tú si lees los Salmos vas a ver, y eso es inspirado, al músico principal, Salmo de David, no sé qué, todo eso eran instrucciones para los músicos, y eso era inspirado por el Espíritu Santo, también las indicaciones, todo lo que hay en la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo. Ellos tenían su tiempo de alabanza a Dios, ¿verdad?
y tenían sus cultos de adoración, podríamos decir. Y tenían sus instrumentos. No estaban ahí, no, en la iglesia no se pueden usar instrumentos, no. El salterio, el címbalo, los instrumentos de cuerda, un montón de instrumentos se mencionan ahí en los salmos. Pero la predicación de la palabra no se podía sustituir con eso. Os he dicho que el Salmo 119 es el más largo de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es el tema que trata el Salmo 119? ¿Cuál es el tema? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? Sin mirarlo, prohibido mirarlo, a ver si alguien se acuerda de memoria. Doy 10 segundos para que podáis escribirlo antes de que yo ya lo diga. ¿Cuántos versículos tiene el capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119? Bueno, ¿lo decimos ya? ¿Alguno ha dicho 176? Si alguien dijo eso, acertó. Bien, ¿sabes que de los 176 versículos que tiene el Salmo 119, todos dicen algo de la Biblia? Ay, alguien dijo por ahí 178. Bueno, lo vamos a perdonar, se acercó mucho, se acercó bastante. Casi. Repito, ¿sabes que todos los versículos del Salmo 119, yo ya lo tengo aquí abierto en mi Biblia, ¿sabes que todos los versículos dicen algo relacionado con la palabra de Dios, alguna enseñanza? Ese salmo era un canto y lo que hacía era exaltar la palabra de Dios como lo más importante en la vida de Israel. ¿Quieres que lo comprobemos? A ver, dime un número entre el 1 y el 176. El número que quieras, así. Bueno, espero que alguno escriba alguno, pero yo voy adelantando. A ver, se me ocurre que alguien haya dicho el 47. A ver, versículo 47. Yo me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Los mandamientos, la palabra de Dios. No siempre en todos los versículos sale la palabra de Dios, no, pero salen todos los sinónimos que tienen que ver con la palabra de Dios. Tus preceptos, tus mandamientos, tus ordenanzas, etcétera, etcétera. He escogido uno porque yo no me los conozco, los 176 de memoria no me los conozco. He dicho uno así al azar. El 47, me regocijaré en tus mandamientos. Ahí está la palabra de Dios. Alguien ha dicho el 121, Juan Vázquez. Espérate que antes... habéis dicho un montón. A ver, Juan Vázquez dijo 178. No, esto era lo de antes. Ana Karina dijo 178 también. ¿Cómo que os pusisteis de acuerdo? Linda Sal 176, ahí sí. 35, Liliana ha dicho el 35. A ver qué dice el 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Ves? Como Beatriz ha dicho el 96. A ver, versículo 96. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. ¿Te das cuenta? Juan Vázquez ha dicho el 121. A ver el 121 que dice. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Juicio y justicia, eso tiene que ver con la palabra de Dios. De todas formas, de todos los 176 versículos, yo os he dicho todos, tengo que rectificar. Hay solo un versículo que no hace referencia directa a la palabra de Dios. Solo uno. Quizá Juan Vázquez lo ha citado por casualidad. No os lo sabía. Gloria dice 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿La cantamos? Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es... Ana Karina dice el 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Ahí está la palabra de Dios otra vez.
Bueno, no digáis más que tenemos que pasar a otra cosa. Juan Bermudo ha dicho el 100, el último que leemos. El 100. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. El capítulo más largo de la Biblia, un salmo, está dedicado íntegramente a la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de todo lo demás. No menospreciamos la alabanza. Te lo he dicho antes, yo soy pastor, pero es que me gusta tanto la alabanza que soy miembro de un grupo de alabanza. Si algún día tengo que salir, salgo. Pero la música me ha acompañado desde que me convertí, tocando la guitarra, he compuesto muchas canciones, creamos grupos de alabanza hace muchos años, hoy en día tenemos nuestro grupo Celobert, pero entiendo que la alabanza no es lo primero en la vida de la Iglesia. Quiero que se entienda bien lo que estoy diciendo. No se puede concebir la vida cristiana sin alabanza. El Hijo de Dios alabará y adorará a Dios, sí o sí. Dios busca a los verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Creo que me estoy explicando. No puedo decir, en la iglesia, el domingo, estamos una hora de alabanza y nos queda tiempo para los anuncios y la predicación son 10 minutos. No, algo estamos haciendo mal. Mira, en nuestra iglesia, los que seguís los cultos en directo, pues ya habréis visto que la alabanza suele durar 30 minutos, 35, a veces el ambiente nos lleva a estar un poquito más, pero en cada domingo hay predicación de la palabra y mínimo estamos cerca de una hora, un poquito menos, un poco más. La predicación de la palabra siempre es primordial, es esencial. ¿Me estoy explicando? No criticamos la alabanza, la exaltamos. La alabanza forma parte de la vida del creyente. La obra social forma parte de la vida del creyente porque Jesús era sensible a las necesidades de los demás. Pero orar por los enfermos, etc. Pero como Jesús diría, podemos sanar a un enfermo, podemos dar de comer a los hambrientos, etc. Pero ¿de qué le valdrá al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Podemos entretener con la música profesional, impresionante. Podemos alimentar a un montón de pobres. Podemos hacer cosas magníficas. Pero si toda esa gente con la que tratamos al final no reciben el mensaje del Evangelio y tienen la oportunidad de creer y ser salvos, ¿de qué sirve todo lo que estamos haciendo? No estamos cumpliendo el mandato de Dios. La gran comisión fue: id y haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, etcétera, etcétera. No, la gran comisión no es id y haced esto. No, es id y predicad la palabra. Esa es la gran comisión. Todo lo demás forma parte de la vida del creyente. Hermanos, sin duda son tiempos muy confusos los que estamos viviendo, porque es todo tan sutil y no es que y así como directo no parece malo tener buenos grupos de música, iglesias confortables, tener una iluminación y tener esto y tener aquello. En principio no es malo, no. Tampoco era malo lo que Satanás le dijo a Jesús: si tienes hambre y eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Entiendes? No es que de pronto parezca que esto es malo. No es que sea en sí mismo. Jesús después cogió unos pocos peces y unos pocos panes y los multiplicó. Entonces, ¿por qué no pudo haber convertido aquellas piedras en pan? Porque el contexto era diferente. Ahí el propósito era otro, ¿entiendes? No todo, porque sea bueno, siempre es aceptable. Podemos, solo con cambiar el valor de las cosas, estamos alterando el propósito de Dios para nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que tener
mucho cuidado. La sutileza a veces del enemigo no es que nos haga caer en pecados bien feos, no, simplemente en que descuidemos lo que es importante, lo que es fundamental. Podemos hacer muchas cosas en la iglesia, pero si descuidamos la predicación de la palabra, lo hemos perdido todo. Todo lo demás no tiene sentido. Salomón era el hombre más rico que hubo sobre la tierra. Su sabiduría era admirada por todo el mundo. Tenía oro como no te puedes imaginar. Ahora no tengo tiempo de mostraros allí, pero allí se menciona lo que era su renta anual en kilos de oro. Era impresionante. La reina de Saba vino de varios miles de kilómetros para verle y le trajo otros cuantos kilos de oro más de regalo. Pero ¿qué dice la Biblia de Salomón? El comienzo buenísimo, pero ¿y después su vida? Dejó la palabra de Dios, dejó las cosas de Dios. Se metió a tener todas las esposas que quería y quiso, y sus esposas le indujeron a sus ídolos, y Salomón termina levantando templos y altares a ídolos paganos. Imagínate. Parece que al final de sus días recapacita y vuelve a Dios, porque escribe Eclesiastés. ¿Y cuál es su conclusión de todo lo que consiguió en este mundo? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y Salomón se podía haber engañado todo ese tiempo. Yo soy el rey de Israel. Dios me puso aquí, me dio la sabiduría que tengo. Toda la riqueza, todo lo hago para honra de Dios. El templo de Dios es el más exquisito que hay, lleno de oro, lleno de... Salomón construyó el templo. Todo, sí, pero eso, lo malo no tapa, o sea, lo bueno no tapa lo malo, perdón. O sea, el hecho de que yo diga, no, pero es que esto que hago es para Dios, no justifica que yo cambie el valor de las cosas tal como Dios las ha establecido. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Escudriñad las escrituras, ellas dan testimonio de mí, etcétera, 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 etcétera. La iglesia que no hace eso, no puede justificar, es que hacemos otras muchísimas cosas. Sí, pero habéis perdido lo esencial. Estamos hablando, recuerda, de tibios. Todos esos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Y soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Y qué le dijo Jesús? Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y después ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? A eso no estaba dispuesto. Muchas iglesias no están dispuestas a renunciar a la excelencia del mundo dentro de la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estoy allí, en Apocalipsis, ya terminando, 3:17. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y seguro que esto era cierto. Pero Cristo le dice, y no sabes. Ese es el problema, la ignorancia del creyente. Y no sabes. Le faltó conocimiento. Le dice, eres desventurado. Eso significa desgraciado, infeliz, miserable. Eso significa alguien que es digno de tener lástima de él. Eres pobre. La palabra pobre en griego es tojos. Se escribe P-T-O-J-O-S. Tojos. Que significa pordiosero. Estar en la mendicidad absoluta. Imagínate. Tenían el mundo dentro de la iglesia, tenían todo tipo de comodidades, de riquezas, de bienes, de todo. Y Cristo Cristo le dice, sois unos pordioseros, tenéis la más absoluta pobreza. Le dice, estáis ciegos. La palabra ciego en griego es tuflos, que quiere decir como nublado, opaco. Ciego, sí, pero no en el sentido físico, sino espiritual. Por eso, más adelante en el versículo 18 dice,
Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez. Y mira lo que le dice Cristo. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Te acuerdas por qué era conocida la iglesia de la Odisea? Lo dije el otro día. Por su escuela de medicina, en la que inventaron una pomada para los ojos, lo que hoy en día llamamos colirio. Ahí se ha traducido como colirio, pero estaba hablando de esa pomada para los ojos. Qué ironía, ¿no? Tenemos de todo. Somos una iglesia exquisita, excepcional. Nuestra ciudad es espléndida y la iglesia está involucrada con la ciudad. Bueno, pues ponte un poquito de ese colirio que tenéis, ponte un poquito a ver si ves, porque estás ciego, no ves nada realmente. Es la iglesia que tiene su propia justicia, que no participa en la justicia de Cristo. Es la iglesia que hace las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Me acuerdo de Saúl, el primer rey sobre Israel, desechado por Dios. ¿Por qué? Porque hizo las cosas a su manera. Dios le mostraba y le decía, hazlo así. Pero Saúl decía, no, pero así está bien también. ¿Por qué no lo puedo hacer así? Voy a hacerlo así. El profeta le dijo, espera que yo venga para ofrecer sacrificio a Dios. Y como el profeta se tardaba, Saúl dijo, ¿sabes qué? Voy a ofrecer yo sacrificio porque el pueblo se me está impacientando y se me deserta. Dios dijo, hazlo así. Él dijo, lo haré a mi manera. Dios le dijo, destruye a todos estos enemigos. ¿Y qué hizo Saúl? Oh, pero es que el ganado que tienen es tan bueno y estas riquezas que tienen. Le perdonó la vida al rey para presumir de victoria y exhibir al rey, y perdonó la vida a todos estos carneros y a todas estas vacas y a todo. Y cuando el profeta le dice, pero ¿qué has hecho? ¿Qué locura es esta que has hecho? ¿No has obedecido la voz de Dios? Entonces, ¿qué dijo Saúl? No, el pueblo ha querido reservar estos animales para ofrecerlos en sacrificio a tu Dios. Siempre el tibio trata de justificarse en lo que hace. Siempre el tibio está convencido que lo que él hace es lo mejor. Aunque la palabra de Dios diga otra cosa. No, pero es que tiene una explicación. Es que tenemos que actualizarnos, hermanos. No puedes seguir viviendo en la iglesia de hace 2 siglos. Estamos en el siglo XXI, la iglesia tiene que adaptarse. Mira, vivimos en la época de las nuevas tecnologías. Estamos en la época del Internet. No podemos vivir todavía ahí, que si la Biblia dice, que si la sangre de Cristo, que se derrama la sangre, tanta sangre, no hables tanto de la sangre, hombre. Y pecados, utilicemos otras palabras, que así la gente se ofende. Y bueno, Isaías 64:6 y terminamos. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. No oyeron, no oían, no percibían con su vista. El pueblo de Dios estaba confundido, estaba perdido, estaba... déjame que lea otro texto, te he dicho que era el último, pero ahora sí, de verdad, el último. Segunda de Pedro 2, 18 al 22. Segunda de Pedro 2, 18 al 22. Mira lo que dice ahí. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vendido por alguno es hecho esclavo del que lo vendió. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Al final, cada uno tiene su naturaleza.
Escúchame, mi queridísimo hermano, te amo y me preocupa mucho realmente que estés en las manos de Dios. Si tu naturaleza es la de ser hijo de Dios, has nacido de nuevo, ahora Cristo está obrando en tu vida, eres templo del Espíritu Santo, tu naturaleza buscará la voluntad de Dios. La palabra de Dios será tu deleite. Buscarás porque tendrás hambre de llenarte de su palabra. Si tu naturaleza es esa, actuarás como hijo. Pero si tu naturaleza es la de un tibio, hemos dicho el religioso, pero que ni conoció a Dios, simplemente vive una religión y la puede vivir de una forma espectacular. Si tu naturaleza es esa, bueno, pues al final tu carácter manifestará lo que eres. ¿Te sorprende a veces escuchar una noticia de un pastor que tenía una mega iglesia, que era un hombre digno y honrado y tenía un buen testimonio, y de pronto un día salen las noticias que se suicidó, se quitó la vida? ¿Te sorprende la noticia de que este cantante cristiano tan famoso, de pronto un día le grabaron y salieron ahí en las noticias que tuvo audiencia con el Papa y se inclinó y le besó la mano al Papa? Y estaba allí como, wow, impresionado de poder estar ante el Santo Padre, el sumo pontífice. Y salió ahí en algunas noticias, inmediatamente algunas iglesias le criticaron y dijeron, pero ¿cómo puedes hacer esto? ¿Te sorprende que de pronto este cantante famoso, no, o este predicador, este apóstol tan famoso, resulta que salió en las noticias que la justicia le condenó a pagar una multa de no sé cuánto porque estafó a Hacienda no sé cuántos millones? ¿O te sorprende que le sorprendieron que estaba metido en temas de drogas? O al final la naturaleza de cada uno sale. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Queridos hermanos, estamos detenidos en la iglesia de la Odisea, no hemos terminado. Este texto que hemos leído en 2 de Pedro habla de apostasía y a la iglesia de la Odisea se la acusa de apostasía. Vamos a hablar el próximo día que estudiemos Apocalipsis de la apostasía. ¿Qué es eso de la apostasía y qué quiere decir y quiénes son los que son apóstatas? Y hablaremos de todo eso. La Odisea nos está dando un tema muy extenso porque, como dijimos, es probablemente la iglesia que nos toca vivir a nosotros. Por eso nos interesa estudiar bien cuáles eran los defectos de la Odisea, qué cosas hay que rectificar, dónde tenemos que estar. Es muy importante porque si vivimos en este tiempo, cuidado que no seamos arrastrados por ese ambiente de la Odisea, de sentirnos excepcionales, ricos y tener la excelencia del mundo en la iglesia. Y cuidado que no nos dejemos arrastrar por todo eso, así engañándonos a nosotros mismos. Buenas noches, queridos. Mañana jueves a las 8 de la noche, si Dios nos lo permite, volveremos a estar aquí para predicar su palabra. Aunque a algunos les ofenda, seguiremos predicándola. Amén. ¿Qué os parece? Que descanséis, que terminéis de disfrutar de este miércoles 9 de diciembre y seguimos adelante. No bajes tus brazos. Son tiempos difíciles, pero Dios necesita obreros porque la mies es mucha y los obreros pocos, y tenemos que esforzarnos y ser valientes. Que Dios te bendiga. Os amo con el amor de Cristo. Hasta mañana, si Dios quiere.